Bienvenidos a mi canal, el Rinku Superíndice 3N, donde desentraumasmenosamos todos los secretos y chismes de nuestras telenovelas favoritas. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos a QU una vez mu s. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que es dando la vuelta al mundo, un rumor que ha encendido las redes sociales y que, obviamente, no podemos pasar por alto. ¿Se acuerdan de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin? La pareja que nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3N en senu con diéresis al capm, llamas a mi puerta en spawn más menos sol. Pues bien, la prensa rosa turca es que arde con la noticia de que podrían haber tenido un bebu copyright en secreto durante una escapada a Alemania. Su copyright que suena a película, pero los rumores son cada vez mu fuertes. Fotos borrosas, testimonios anu superíndice 3 nimos. Todo apunta a una posible paternidad secreta. Pero no nos quedemos solo con este bombazo. En este vídeo vamos a explorar este chisme jugoso, pero también copyright N vamos a recordar otras series turcas que han generado un impacto similar, ya sea por sus historias de amor apasionadas, sus giros de trama inesperados o por supuesto por los rumores y dramas de SDCU Maras. Antes de que sigamos, quiero invitarlos a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo cada semana, asu que siempre tendrú algo nuevo que ver y de QU Copyright hablar. Y ahora subamos al luo. Empecemos con el tema que nos trajo a QU hoy, Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Su química en senu con diéresis al capm era innegable. La historia de Eda y Serkan, un romance que comenzó superíndice 3 con un contrato y terminó superíndice 3 con virtue copyright, dose en algo mucho mu profundo, enamoru superíndice 3 a audiencias de todo el mundo. La serie es una comedia romántica que combina elementos de cuento de hadas con situaciones de la vida real, creando una mezcla adictiva y entretenida. No es de extrau más menos que su relación superíndice 3N trascendiera la pantalla. La habilidad de los guionistas para construir personajes complejos y situaciones CU superíndice 3 micas, pero a la vez emocionales, fue clave para el U con diéresis copyright sito de la serie. La dinámica entre Eda y Serkan, llena de malentendidos, celos y reconciliaciones, mantuvo a los espectadores enganchados desde el primer episodio hasta el último. Además, la serie no solo se centró superíndice 3 en el romance principal, sino que también copyright en exploru superíndice 3 las relaciones entre los personajes secundarios, aún más menos adiendo capas de profundidad a la trama. Después copyright de la serie confirmaron su noviazgo y se convirtieron en una de las parejas mu queridas de Turquía. Su relación superíndice 3N era pública, compartían fotos y mensajes cariu más menos osos en redes sociales, y parecían estar viviendo un cuento de hadas. Su popularidad era tal que cualquier aparicio superíndice 3N pública se convirtió en un evento mediático. Las marcas competían por tenerlos como embajadores y sus redes sociales eran seguidas por millones de fans en todo el mundo. Se convirtieron en un fenómeno superíndice 3 meno global, impulsando a su vez el interu copyright por la cultura y las series turcas en general. La presión superíndice 3N mediática, sin embargo, también copyright N era intensa, y cada movimiento era analizado y comentado por la prensa rosa. Sin embargo, como todo en la vida, su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin. La ruptura fue obviamente muy comentada. Las razones detrás de la separación superíndice 3N nunca fueron completamente reveladas, lo que dio pie a todo tipo de especulaciones. Algunos apuntaron a diferencias irreconciliables, otros a la presión superíndice 3N del trabajo y la vida pública, e incluso hubo rumores de infidelidades. Lo cierto es que la ruptura impactó superíndice 3 profundamente a sus fans, quienes sentían que su cuento de hadas había llegado a su fin. El silencio de ambos sobre el tema solo alimentó superíndice 3 a UNMU, la curiosidad y el debate. Pero ahora, aún más menos os después copyright resurge este rumor, un bebu copyright secreto. Esta no será la primera vez que la prensa rosa turca se ve envuelta en rumores de este tipo, pero la credibilidad de algunas fuentes y la persistencia de los comentarios han hecho que muchos se tomen esta posibilidad en serio. La rapidez con la que se propagan las noticias a trabu copyright de las redes sociales ha contribuido también copyright N a la viralización superíndice 3N del rumor. La supuesta escapada alemana es el centro de la especulación superíndice 3N. Se dice que Ande se alejó superíndice 3 de la vida pública durante un tiempo, justo cuando estaba embarazada.
y que Alemania fue el lugar elegido para mantener todo en secreto. La elección superíndice 3N de Alemania como posible destino para el nacimiento del BBU Copyright También Copyright N ha generado preguntas. ¿Por qué Copyright Alemania? Algunos especulan que podría ser debido a la privacidad que ofrece el paus o a la presencia de familiares o amigos de alguno de los dos actores. Otros apuntan a la calidad de los servicios copyrighticos en Alemania, que son reconocidos a nivel mundial. ¿Serú cierto? No tenemos confirmación superíndice 3N oficial, claro esto, pero la insistencia de la prensa y los detalles que se han filtrado hacen que sea difícil ignorar el rumor. Algunas fuentes afirman haber visto a Ande en clínicas especializadas en maternidad en Alemania, mientras que otras aseguran que la pareja compró superíndice 3 una propiedad en ese paus hace algunos aún más menos os. Sin embargo, es importante recordar que estas son solo especulaciones y que hasta que no haya una confirmación superíndice 3N oficial, no podemos dar nada por sentado. Lo que es cierto es que la vida de los famosos siempre es bajo la lupa, y a veces la verdad se esconde de una cortina de humo. La presión superíndice 3N de la fama, la constante vigilancia de los medios y el interu copyright S del público pueden llevar a los famosos a tomar decisiones drásticas para proteger su privacidad y la de sus seres queridos. En este caso, si el rumor del BBU copyright secreto es cierto, podrá ser una muestra de la necesidad de Ande y Kerem de proteger a su hijo de la atención superíndice 3N mediúltica. Ahora, dejando un poco de lado este drama personal, vamos a recordar otras series turcas que han causado revuelo y que, de una forma u otra, se relacionan con el impacto mediúltico, los romances en pantalla y los secretos que a veces se esconden detrás de las CU maras. Comencemos con Aik Memnu, Amor prohibido en Spau más menos Ol. Esta serie, protagonizada por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, es un verdadero clásico de la televisión superíndice 3N turca. Es un drama romántico que cuenta la historia de Biter, una joven hermosa que se casa con un hombre mucho mayor que ella para escapar de su madre, una mujer ambiciosa y manipuladora. Sin embargo, Biter se enamora de Belul, el sobrino de su esposo, lo que desencadena una serie de eventos trágicos. La adaptación superíndice 3N moderna de la novela clásica del mismo nombre fue un cambio radical para la televisión superíndice 3N turca, abordando temas como el adulterio y la obsesión superíndice 3N de una manera nunca antes vista. La serie se caracterizó superíndice 3 por su producción superíndice 3N lujosa, su banda sonora emotiva y las actuaciones magistrales de sus protagonistas. Aik Memnu es una serie que generó superíndice 3 un gran impacto por su temática controversial, sus personajes complejos y las actuaciones intensas de sus protagonistas. La serie fue un con diéresis copyright sito rotundo en turco y en muchos otros pauses, y todavía hoy se la recuerda como una de las mejores telenovelas turcas de todos los tiempos. Además, el romance entre los protagonistas, aunque ficticio, generó superíndice 3 mucha pasión superíndice 3N entre los fans, quienes fantaseaban con que Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ llevaran su amor a la vida real. La serie demostró superíndice 3 el poder de la ficción superíndice 3N para influir en la percepción superíndice 3N pública de los actores y sus vidas personales. La química entre Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ era tan palpable que muchos espectadores creyeron que su relación superíndice 3N era real, lo que alimentó superíndice 3 a UNMU, es el interu copyright S por la serie. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es Muteayem YZYL, El siglo magnífico. Esta serie Istu superíndice 3 rica cuenta la vida de Süleyman N el Magnífico, uno de los sultanes poderosos del Imperio Otomano, y su relación superíndice 3N con Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convirtió superíndice 3 en su esposa y consejera influyente. La serie no solo se centró superíndice 3 en los asuntos políticos y militares del Imperio Otomano, sino que también copyright N exploró superíndice 3 las intrigas palaciegas, los romances y las rivalidades entre los miembros de la corte. La serie se destacó superíndice 3 por su cuidada reconstrucción superíndice 3 en Istu superíndice 3 rica, su vestuario elaborado y sus escenarios impresionantes. Muteayem YZYL fue un con diéresis copyright sito arrollador, pero también copyright N generó superíndice 3 controversia por su representación superíndice 3N de la historia otomana. Algunos críticos acusaron a la serie de ser inexacta y de glorificar un periodo Istu superíndice 3 rico marcado por la violencia y la opresión superíndice 3N. Sin embargo, la serie también copyright N fue elogiada por su producción superíndice 3N lujosa, sus actuaciones su superíndice 3 lidas y su capacidad para atraer a una audiencia masiva.
La serie es un claro ejemplo de CU superíndice 3 mo una producción superíndice 3N televisiva puede generar debate y controversia al abordar temas ISTU superíndice 3 ricos y culturales sensibles. Además, la serie catapultó superíndice 3 a la fama a muchos de sus actores, quienes se convirtieron en celebridades de la noche a la mau más menos ana. La interpretación superíndice 3N de Ali Tergen como Suleimu, N el Magnífico y la de Mary Muzerli como Hurrem Sultán fueron especialmente elogiadas. Ahora, cambiemos un poco de GEU copyright Nero y hablemos de y grado su con diéresis párrafo erde, intrusiu superíndice 3N en Spawn más menos Sol. Esta serie de acción superíndice 3N y drama criminal cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer que terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Uno se convierte en policua y el otro en miembro de la mafia. La trama, llena de giros inesperados, mantiene al espectador en vilo hasta el final. Y grado su con diéresis párrafo erde, es una serie llena de suspenso, giros inesperados y escenas de acción superíndice 3N emocionantes. La serie fue un con diéresis copyright sito de audiencia y crítica, y consolidó superíndice 3 la reputación superíndice 3N de sus protagonistas, Ayatay Ulusoy y Aras Bulut y Grado Sinemli, como dos de los actores talentosos de Turquía. La serie es un claro ejemplo de CU superíndice 3 mo las series turcas han evolucionado, explorando nuevos GEU copyright neros y adoptando tu copyright técnicas de producción superíndice 3N mu, sofisticadas. Además, la serie generó superíndice 3 un gran debate sobre la moralidad y la justicia, planteando preguntas difíciles sobre los límites de la ley y las consecuencias de la venganza. La serie también copyright N se destacó superíndice 3 por su banda sonora impactante y su ritmo trepidante. Volviendo a las historias de amor, no podemos olvidar Karasevda, Amor Eterno en Spawn más menos Sol. Esta serie, protagonizada por Burak Uzu-Párrafo y Bit y Neslihan Atagul, cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una joven de una familia adinerada. La serie explora superíndice 3 temas como la diferencia de clases, la ambición superíndice 3N y el sacrificio por amor. Karasevda es una serie llena de pasión superíndice 3N, drama y giros inesperados. La serie fue un con diéresis copyright sito internacional, ganando un premio Emmy Internacional a la mejor telenovela. La química entre Burak Uzu-Párrafo y Bit y Neslihan Atagul era innegable, y muchos fans esperaban que su relación superíndice 3N trascendiera a la pantalla. Sin embargo, ambos actores estaban casados con otras personas, lo que generó superíndice 3 rumores y especulaciones sobre posibles romances y conflictos de True SDCU Maras. La serie es un ejemplo de CU superíndice 3 mo la vida personal de los actores puede influir en la percepción superíndice 3N pública de sus personajes y de la serie en su. La presión superíndice 3N medio tica sobre los actores fue intensa durante la emisión superíndice 3N de la serie, y cualquier gesto o comentario era interpretado como una seu más menos al de un posible romance. Finalmente quiero mencionar Erken Zikway, Pu Jaro Madrugador, en Spawn más menos Sol. Esta comedia romántica, protagonizada por Demetuz Demir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el jefe de la agencia. La serie se caracterizó superíndice 3 por su ambiente alegre y desenfadado, sus personajes en más menos hables y sus paisajes impresionantes. Erken Zikway fue un con diéresis copyright sito arrollador, especialmente entre el público joven. La serie es ligera, divertida y llena de momentos adorables. La química entre Demetuz Demir y Can Yaman era innegable, y muchos fans esperaban que su relación superíndice 3N trascendiera a la pantalla. De hecho, durante un tiempo se rumoreó superíndice 3 que los actores estaban saliendo en la vida real, pero nunca lo confirmaron. La serie es un ejemplo de CU superíndice 3 mo una comedia romántica puede generar un gran impacto y crear una fuerte conexión superíndice 3N entre los actores y el público. Además, la serie lanzó superíndice 3 a la fama internacional a Demetuz Demir y Can Yaman, quienes se convirtieron en dos de los actores turcos populares del mundo. La serie también copyright N se destacó superíndice 3 por su promoción superíndice 3N del turismo en Turquía, mostrando los hermosos paisajes y la cultura del país. Y hablando de Can Yaman, su vida fuera de las pantallas también copyright N ha dado mucho de copyright hablar. Desde su servicio militar hasta sus romances y proyectos internacionales, siempre ha estado en el centro de la atención superíndice 3N medio tica. Esto nos recuerda que Moore es ayul de las historias que vemos en la televisión superíndice 3N,
los actores son personas con vidas propias, llenas de alegrías, tristezas y por supuesto, secretos. La fama puede ser una carga pesada, y los actores a menudo tienen que lidiar con la presión superíndice 3N de mantener una imagen pública impecable. Volviendo al tema inicial, Andy y Kerem padres en secreto. La verdad es que solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos y de todas las series turcas que nos hacen show más menos reír y llorar. La capacidad de las series turcas para conectar con el público a través copyright de historias emotivas, personajes complejos y paisajes impresionantes es innegable. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y recuerdos de nuestras series turcas favoritas. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Hemos explorado el rumor de la posible paternidad secreta de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, y hemos recordado otras series que han generado un gran impacto mediático, ya sea por sus historias de amor apasionadas, sus giros de trama inesperados o por los rumores y dramas de True SDCU Maras. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan del rumor de Hande y Kerem? ¿CUL es su serie turca favorita? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, a compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas, y a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta pronto.